Sean bienvenidos alumnos y alumnas de octavo grado al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de estudios sociales, la que corresponde a la fase 1, semana 2. La unidad 1 se llama el medio geográfico, ambiente y población en América. El contenido es medidas de prevención ante posibles temblores, terremotos y maremotos. Los productos esperados son respuesta a pregunta ¿cómo reacciono frente a los sismos? ¿Cómo se producen los sismos? Lectura sobre las medidas a tomar en caso de temblores, terremotos y maremotos y una evaluación formativa, resumen e identificación de zonas seguras en casa. Vamos con la actividad 1. ¿Cómo reacciono frente a los sismos? Los temblores y los terremotos son fenómenos naturales con los cuales debemos acostumbrarnos a vivir como sociedad, pues son parte de la naturaleza propia del territorio que habitamos. Antes de entrar de lleno con el contenido, es necesario escribir un poco acerca de tu experiencia con los temblores. ¿Recuerdas el último temblor que sentiste? Sí. ¿Cómo reaccionaste? Con calma y serenidad. ¿Cómo reaccionó tu familia? Manteniendo la calma. ¿Cuáles son las medidas que tomas para garantizar tu seguridad? Colocarse debajo de estructuras seguras, mantener la calma, evacuar hacia una zona segura en caso de mantenerse el sismo. ¿Cómo las aprendiste? A través de las medidas en caso de sismos que se brindan en los centros escolares o que socializa Protección Civil. Vamos al desarrollo, cómo se producen los sismos. Lee y focaliza las ideas relevantes. Los fenómenos telúricos son resultado de los desplazamientos de las placas tectónicas sobre las que se asienta la superficie terrestre. Estos ocurren debido a que la Tierra en su interior está formada por distintas capas. Entre estas tenemos el núcleo, el manto, y aquí podemos ver la imagen de las principales capas que forman la estructura interna de la Tierra: mesófora, núcleo externo, núcleo interno, núcleo, manto, corteza, litosfera, entre otras. Entre cada una de estas placas existen capas de transición, una llamada discontinuidad de Gutenberg, que se sitúa entre el núcleo externo y el manto, y otra llamada discontinuidad de Mohorovich, que se encuentra entre la astenósfera y la litósfera, siendo esta última la capa sólida más externa de la Tierra, como ya se mencionó. La litósfera se extiende hacia unos 100 kilómetros de profundidad y está formada por rocas sedimentarias, metamórficas, magmáticas y elementos metálicos. Está fragmentada en diversas placas litosféricas que, a causa de la dinámica interna del planeta, cambian muy lentamente de forma y dimensiones. Así pues, crecen por un lugar y se reducen por otro. Este proceso, que se conoce como la teoría de la tectónica de placas, se manifiesta externamente en forma de sismos o terremotos y da como resultado un acercamiento o un alejamiento de los continentes y un ensanchamiento o encogimiento de los océanos. Y aquí podemos observar una imagen de las placas tectónicas de nuestro planeta. Miren, placa de Filipinas, placa del Pacífico, placa indoaustraliana, placa arábica, placa euroasiática, placa africana, placa antártida, placa de Nazca, placa de Cocos, que es muy común en nuestro territorio. La placa del Caribe y la placa de Cocos continuamente son las que producen los movimientos telúricos en nuestra zona geográfica Centroamérica. Placa de América del Sur. Las zonas de contacto de las placas litosféricas o tectónicas son las zonas con mayor actividad geológica de la Tierra. Es ahí donde tiene lugar la actividad volcánica y la sísmica, las deformaciones de las rocas o la formación de cordilleras. Al hablar específicamente de los sismos, estos pueden darse de tres maneras. Por un movimiento divergente, ocurre cuando dos placas se separan. Por un movimiento convergente, es cuando dos placas se juntan. Por un movimiento deslizante o transformante, sucede cuando dos placas se deslizan o resbalan en direcciones contrarias. En El Salvador es particularmente vulnerable a los sismos porque se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, en la zona de subducción de las placas de Cocos y el Caribe. Por ello es importante que sepamos qué hacer en caso de temblores, terremotos o maremotos.
Y aquí tenemos en la actividad 3 algunas medidas a tomar en caso de temblores, terremotos o maremotos. Es importante que sepas cómo actuar antes, durante y después de un sismo. Y aquí tenemos antes del sismo hacer un plan de emergencia, tener lista la mochila de emergencia, realizar simulacros de evacuación. Durante el sismo, mantener la calma y buscar un lugar seguro. Después del sismo, identificar las personas heridas y brindarles primeros auxilios, guardar la calma y mantenerse en la zona segura. Vamos con la actividad 4, evaluación formativa. Elabora en tu cuaderno un resumen sobre cómo se producen los sismos y aquí tenemos un importante aporte. Cuando dos placas chocan, se acumula una gran cantidad de energía y cuando esa energía se libera, se produce el terremoto. La energía se libera en forma de ondas, que ahí se observa, lo que hace temblar la superficie de la Tierra. El epicentro es el punto de la superficie donde se registra el terremoto. Estamos hablando de aquí. Abajo se llama hipocentro. Identifica en tu casa y comunidad cuáles son las zonas peligrosas y las seguras en caso de hacer o de suceder un sismo. Las seguras son las columnas o muros que contengan marcos de puerta y que estén alejadas de objetos que puedan caerse, como los armarios, las estanterías y las lámparas. También es importante, las seguras son lugares despejados de árboles y cables eléctricos. Las peligrosas son las paredes, las ventanas, los anaqueles, los espejos, las escaleras y al centro de salones grandes, estos últimos porque suelen ser más vulnerables a los terremotos. Y de esta manera, alumnos y alumnas de octavo grado estaríamos completando la guía de estudios sociales de la fase 1, semana 2, que se llama medidas de prevención ante posibles temblores, terremotos y maremotos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, bendiciones a todos y todas.